Muy buenas tardes a todos y les damos la bienvenida a este webinar organizado por TelOnline sobre tecnología y telecomunicaciones. Y como todos los jueves, estamos hablando sobre temas bastante interesantes en todo lo que es el área de telecomunicaciones y en el área de tecnología. Y hemos venido hablando diferentes aspectos sobre proyectos y sobre servicios que son requeridos para los clientes finales y las mismas compañías implementando este tipo de servicios, como han venido siendo todo lo que es el tema de call centers, el tema de contact centers, el tema de cloud PBX, soluciones y servicios en la nube y diferentes tipos de interacción con los medios que trabajamos hoy día online y tanto on-premise como virtualmente y las personas trabajando remotamente. Cuando hacemos un resumen sobre todo este tipo de proyectos y soluciones que nos encontramos en la industria, nos preguntamos siempre cuál es la mejor forma de implementar estos servicios, cuál es la mejor forma de tener un proyecto y cuál es la mejor metodología que debo usar para que todo salga perfecto frente a mi cliente, frente a la implementación de la solución que quiero, como también el servicio que le voy a prestar a mi cliente final. Y es por eso que en este webinar vamos a hablar sobre un tema donde nos va a cubrir todo este tipo de temas que se llamará marcos de trabajo para la implementación de proyectos. Pero vamos a ver un poquito más a fondo qué es ese tipo de marcos. Antes de iniciar, como siempre en estos webinars, queremos invitarlos a que participen con nosotros durante toda la sesión, haciendo preguntas, interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Y como bien saben, estamos en vivo en este momento a través de las redes de Facebook y de YouTube. Luego podrán interactuar con nosotros en este tipo de preguntas para sus compañías, para sus negocios, para sus proyectos de servicios o proyectos de implementación de proyectos. Porque el tema de hoy día es bastante interesante que aplica a muchas industrias. Como siempre, tendremos invitados especiales y hoy día vamos a tener un experto que maneja muy bien el tema. Ya entrando en materia, me gustaría que nos preguntáramos, o sea, ¿cuáles son los beneficios de aplicar los estándares en la industria para proyectos y servicios en mi organización? Esa es una pregunta que nos hacemos constantemente, o sea, ¿por qué esos estándares? ¿Por qué ese tipo de estándares que existen lo puedo aplicar en mi organización? Pero lo más interesante es cómo elegir una metodología que se adapte a mi organización. Si soy una compañía que está brindando proyectos o está ofreciendo servicios, ¿cuál es la metodología que más le conviene a mi organización? Y hoy día, lo más interesante es que no importa el tamaño de la organización. Podemos tener una organización grande, mediana, pequeña, y lo más interesante es que puede estar en cualquier lugar del mundo para que yo pueda aplicar estas metodologías con el fin de mejorar lo que es el valor de mis servicios. Y la pregunta que de pronto nos hacemos muchos es cómo estas metodologías pueden ayudar a nuestras organizaciones para ser más productivos, o sea, porque al final siempre buscamos ser más productivos, más eficientes y poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes y a la vez que las compañías van evolucionando, requieren este tipo de metodologías para poder crecer. ¿Y qué nos ofrece eso? Nos ofrece que podamos reducir costos en la compañía, obviamente, como mencionaba anteriormente, tener una mejor productividad y a nivel gerencial, tener una mejor gerencia para evitar cualquier tipo de riesgo o desórdenes que se puedan presentar en servicios de la compañía frente a mis clientes o en la implementación de proyectos. Además, mejorar todo lo que son los servicios de IT. Internamente, hoy día que vivimos en un mundo lleno de tanta tecnología, todas las compañías requerimos estar sumergidas en el plan del IT y estar conociendo, y no solamente conociendo, sino aplicándolo a todas nuestras necesidades. Y obviamente, todo esto es con el fin de mejorar la satisfacción del cliente, tener una eficiencia en la entrega del servicio y del producto, ¿correcto? Y lo más interesante es que podamos tener también con esas metodologías como una guía que nos ayude a nivel gerencial para poder tener en esos momentos que nos encontramos en los proyectos o en los servicios, esos desafíos que aparecen y que podamos manejar este tipo de soluciones para nuestra organización. Pero bueno, lo más importante es que este es el tema que estamos trabajando hoy y que hoy vamos a desarrollar más a profundo. Y para eso siempre necesitamos a un experto y siempre nos acompaña en este tipo de webinars que son tan importantes, un experto. Y hoy está con nosotros el ingeniero Rodolfo González. Ingeniero Rodolfo González, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo está? Excelente, ingeniero. Bueno, ingeniero Rodolfo. Rodolfo ya lo conocen, es el IT manager de la compañía, está diariamente en diferentes proyectos, diferentes challenges, tanto a nivel de servicios como de implementación de servicios. Luego es una persona que conoce muy bien el día a día de cómo lidiar con este tipo de situaciones de lo que estamos hablando en esta breve introducción que les he hecho. Y es por eso que las certificaciones y el conocimiento de esta información es importante preguntar, pero que nos explique un experto como el ingeniero Rodolfo, certificado obviamente con los las diferentes certificaciones de las industrias para poder aplicar y manejar todo este tipo de situaciones. Ingeniero, ¿por qué una empresa necesita aplicar esos estándares en cada implementación, tanto de un proyecto o de un servicio? Haznos como una introducción para que ya de boca tuya para poder entender un poco mejor. Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, entonces no sé si me pueden hacer el favor para compartir el slide. Entonces, yo creo que lo primero es entender qué es un proyecto o qué es un servicio. Normalmente siempre en las compañías hablamos de proyectos y de servicios. Técnicamente, ¿qué es un proyecto? Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio o un resultado único dentro de una compañía. Entonces, básicamente un proyecto se enfoca en que tiene una duración definida. No debemos confundir el tema de proyectos con el tema que tiene que ver con la operación normal del día a día de la compañía. En un proyecto yo lo empiezo, lo finalizo o lo interrumpo, pero es un proyecto que tiene una duración definida. Un proyecto siempre debe tener un propósito claro y debe tener un alcance definido. El proyecto debe ser único, debe ser irrepetible y como lo mencioné hace un momento, un proyecto yo lo puedo interrumpir por las circunstancias que se presenten en el momento en que empieza a trabajarse en el proyecto se puede cancelar o puede llegar a feliz término donde digamos, se hace todo el proceso que se debe trabajar en el proyecto, se entrega y cumple su función que fue el alcance definido. Entonces, es importante aclarar qué es pues como concepto, qué es un proyecto. Ahora, ¿qué es un servicio? Entonces, igualmente, un servicio es el medio para posibilitar la creación de valor en una compañía. ¿Qué significa eso de la creación de valor en una compañía? Digamos que en una compañía o siempre que yo compro un servicio, hagamos la analogía, por ejemplo, al caso de los servicios que nosotros ofrecemos. Uno de los servicios que nosotros ofrecemos en la compañía es recarga de planes de comunicación, ¿cierto? O sea, yo le ofrezco a un cliente un servicio que es un plan de comunicación y el servicio tiene dos cosas importantes, tiene una utilidad y tiene una garantía. ¿Cuál es la utilidad? Pues que en el caso del servicio de telecomunicaciones es que yo me voy a comunicar con un cliente, con mis seres queridos y demás desde el plan que yo tenga de telecomunicaciones y ese es el servicio que yo le estoy ofreciendo a mis clientes. Pero ese servicio que yo le estoy ofreciendo a mis clientes debe tener algo muy importante y es que me deben asegurar o tiene una garantía. Entonces, como le mencioné, la utilidad, el servicio es que yo tenga comunicación. Y ahora la garantía, ¿qué significa? Pues que la garantía significa que si yo compré un plan, por ejemplo, de 100 minutos para comunicarme a un destino específico, ese destino me cumpla con los minutos que yo compré para poder comunicarme, que yo tenga una muy buena calidad de las llamadas o, por ejemplo, que yo tenga disponibilidad del servicio 7x24. Entonces, siempre que yo estoy ofreciendo un servicio, ese servicio se tiene que digamos, yo le tengo que garantizar a mis clientes que tengan esas condiciones. Entonces, de ahí siempre, cuando se ofrecen los servicios, yo involucro dos temas. Digamos, yo involucro clientes, involucro proveedores e involucro usuarios. Entonces, a nivel de concepto, es importante que tengamos claro qué es un proyecto, qué es un servicio dentro de una compañía. No sé si la idea queda clara ahí, Juan Carlos. Sí, sí, me parece bien, Rolfo, y me parece que es muy propicio el haber presentado esos dos, porque de lo que nos vas a explicar y lo que vamos a hablar es muy importante. Claro, hay proyectos como hablaba inicialmente, no solamente el proyecto de una implementación, por ejemplo, de un call center, sino como puede ser un proyecto de la construcción de un edificio o de Correcto. una casa, correcto. Y la parte de servicios, que son algo también muy interesante, me gustó el ejemplo que pusiste a nivel de telecomunicaciones, o sea que ya tenemos diferenciado, aclarado tanto la parte de proyecto como la parte de servicio para poderlo estructurar. Pero bueno, ya sabiendo esa información,
Cuéntanos cómo es la estructura de proyectos en una compañía. Así vamos como yendo más paso a paso a nivel de la Bueno, organización. entonces volvemos. Resulta que yo ya tengo el concepto claro de qué es un proyecto y qué es un servicio. Ahora, ¿eso cómo nace en una compañía? Los proyectos y los servicios en una compañía, ¿por qué nacen? Primero, porque yo necesito que, digamos, un cliente me hace un requerimiento. Entonces, si un cliente me hace un requerimiento, eso se puede convertir en un proyecto. Un cliente, por ejemplo, puede existir demanda del mercado que me obligue a implementar algún proyecto interno en la compañía, ya sea para desarrollar un producto o para entregar un servicio, ¿cierto? Puede ser porque esas son algunas de las razones por las cuales nacen los proyectos, por necesidad de negocio, por demanda de mercado, por avance tecnológico, por requerimientos de los clientes. Entonces, digamos que de ahí aparecen todos los proyectos en todas las compañías. Ahora, ¿por qué yo necesito aplicar esos estándares? Que fue la siguiente pregunta. Es porque en la compañía, eso que yo debo entregar, ese producto y esos servicios que yo debo colocar en funcionamiento, es necesario que tengan un estándar, o sea, yo los trabaje con un estándar. Y ese estándar pueda que para algunos sea muy lógico o para otros lo manejen de una manera o de otra, pero es necesario que en un proyecto siempre haya un orden, en un proyecto siempre haya un proceso de inicio de proyecto, una definición del proyecto, una planeación, que yo pueda, si yo tengo un proyecto y si yo empiezo a trabajar en un proyecto y resulta que ese proyecto yo repito ese proyecto para diferentes clientes, digamos un producto, una implementación de un producto y esa implementación de ese producto yo la repito en 20 clientes que estoy trabajando en el transcurso del año. Resulta que yo puedo aprender de las experiencias. Entonces, muchos procesos y muchas cosas que yo utilicé en la implementación de uno de esos proyectos me pueden servir para otro proyecto y puedo aprovechar para optimizar los tiempos. Entonces, de esa manera yo puedo optimizar los tiempos de implementación. Otra Ok. cosa súper importante con de la ventaja de utilizar estándares, y es que en los estándares normalmente uno cubre una cantidad de áreas de conocimiento, y esas áreas de conocimiento, por ejemplo, una de las áreas de conocimiento es, yo tengo que prever, no es solo el proyecto, sino también mirar el entorno. Entonces yo tengo que contemplar temas, escenarios de riesgos. Entonces, por eso también es importante minimizar los tiempos de ejecución, eh, aprovechando todo lo que yo conozco de otros proyectos y evaluando riesgos que pueda tener en el proyecto. Y también puedo tener, obviamente, el hecho de implementar un proyecto con estándar me implica a la compañía mayor satisfacción del cliente y eso es muy bueno porque eso me garantiza la fidelidad de los clientes. Y a nivel de como tal el proyecto, ya al final, cuando yo termino el proyecto, yo de cada proyecto debo tener la documentación, lecciones aprendidas y analizar qué sucedió en el proyecto para ver qué cosas pude haber hecho mejor, qué cosas puedo mejorar para futuros proyectos. Entonces, a nivel de proyectos, esas son como las ventajas de poder aplicar estándares de proyectos. Y a nivel de servicios, pues obviamente es muy importante todo el tema como lo mencioné, de proyectos, pero adicionalmente en el tema de servicios resulta que nosotros siempre estamos ofreciendo servicios. No hay una compañía que no ofrezca un servicio. Siempre una compañía, ya sea por el tema, así sea un producto físico, en un producto físico, recuerde lo que hablamos hace un rato, un servicio es la suma de algo que yo estoy ofreciendo que ofrece una utilidad más una garantía. Entonces, en todas las compañías, independientemente del sector, la industria y demás, yo siempre estoy ofreciendo servicios. Entonces, por eso es importante que las compañías también tengan a nivel interno, su organización para que se enfoque en prestar buen servicio. Entonces, esas son principalmente las razones por las cuales se puede aplicar estándares en los proyectos, por la cual una organización lo necesita. Perfecto, interesante, bastante interesante. Ahora, ¿y cómo la estructura? Me ibas a hablar cómo es la Ok, estructura a nivel en la compañía. listo, claro, perfecto. Entonces ahora resulta que en las compañías yo puedo tener, para yo poder implementar proyectos, es necesario, pues yo puedo implementar un proyecto y el proyecto lo puedo hacer, digamos, sin ningún estándar y demás, y puede ser viable. Pero si yo quiero organizar la compañía a Ujú. nivel de proyectos, es importante que haya un entorno de proyectos. Entonces, en esta diapositiva que les estoy visualizando, ahí podemos ver que es un esquema en el cual
hay comunicación del entorno de proyectos tanto con los clientes, porque pues finalmente los proyectos pueden ser para entregarle a los clientes o pueden ser para la operación interna de la compañía, ¿cierto? Entonces Correcto. debe haber un entorno de proyectos. Y ese entorno de proyectos en la compañía siempre debe estar alineado con la estrategia. ¿Qué significa que esté alineado con la estrategia? Que yo como compañía debo tener claro, desde las directivas de la compañía, deben tener claro que los temas de proyectos son muy importantes, por lo cual deben estar contemplados como parte de la misión, de la visión, de los presupuestos y demás para que la compañía opere en un entorno de proyectos y sea totalmente, digamos, avalado digamos, por la directriz de la compañía, por la gobernancia de la compañía. Y basado en eso que le estoy comentando, resulta que hay diferentes tipos de organizaciones. Hay las organizaciones que menciono ahí, hay organizaciones de tipo funcional, hay organizaciones de tipo orientado a proyectos o hay organizaciones matriciales. Le doy un ejemplo para que nos hagamos una idea. Resulta que, por ejemplo, yo quiero trabajar yo tengo una organización como, por ejemplo, un banco. Un banco es una organización que funciona a nivel funcional. ¿Qué significa a nivel? Que tiene áreas funcionales. Entonces, en el banco está el área de cartera, está el área de crédito, está el área de comercial, hay un área que es el área de tecnología, hay otra área diferente por allá que es el área de mercadeo, y cada una de las áreas tiene un líder funcional, ¿cierto? El experto en el área de mercadeo, el experto en el área de créditos, de cartera y demás, y a cargo de ese líder se pueden hacer proyectos. Entonces, esas son organizaciones que trabajan por áreas funcionales y manejan los proyectos desde el punto de vista funcional por cada una de sus, digamos, de sus áreas, ¿cierto? Ahora, existe otro tipo de organizaciones en las cuales están orientadas a proyectos. Le coloco otro caso típico, las compañías de construcción. En una compañía de construcción, cuando se implementa un proyecto, entonces resulta que yo voy a implementar el proyecto para construir un condominio. Y entonces en ese proyecto, ¿qué pasa? Se nombra un líder de proyecto y ese es el gerente de proyecto. Entonces el gerente de proyecto tiene a cargo y tiene toda la autoridad para poder hacer el manejo de todos los recursos que tiene para la implementación de ese condominio. Pero yo puedo tener simultáneamente otro proyecto para construir un parque de diversiones y resulta que ese parque de diversiones tiene otro gerente de proyecto donde yo puedo, digamos, administrar y tener toda la autoridad para poder administrar e implementar todo el proyecto con los recursos que les sean asignados por la empresa, ¿cierto? Esos son como los dos tipos de organizaciones básicas. Pero existe un tercero donde yo quiero implementar un entorno de proyectos y resulta que ese entorno de proyectos es dentro de un área de una organización funcional, pero yo quiero que el entorno de proyectos sea centralizado. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo disponer de recursos de las áreas, porque no todos los proyectos los podría liderar una sola de las áreas. Le doy un ejemplo típico. Digamos que yo tengo el área de proyectos, la va a liderar el área de tecnología, el departamento de tecnología. Pues resulta que el departamento de tecnología solo lidera lo que tiene que ver con desarrollo. Pero ¿y cómo se hace la definición funcional de los proyectos? ¿Cómo se hace? ¿Quién va a ser el usuario final? Entonces, por eso es importante y muchas compañías toman la decisión de manejar el escenario en un modelo matricial. ¿Qué significa ese modelo matricial? Que yo asigno gerentes de proyecto para poder hacer el manejo de los proyectos, pero esos gerentes de proyecto van a tener recursos que vienen de las áreas funcionales. Entonces yo voy a disponer un recurso que viene del área, digamos, de operaciones, un recurso que viene del área de marketing, un recurso que viene de tal parte. Y resulta que esas personas que están trabajando en ese escenario matricial van a tener dos jefes, llamémoslo así, tienen que responder al gerente de proyecto que está manejando un proyecto y que utiliza una parte de su tiempo para trabajar en ese recurso y adicionalmente tienen que responder por el área funcional como tal a su jefe del área funcional. Entonces, eso se llaman organizaciones que funcionan en un escenario matricial. No sé si queda claro ahí el concepto. No, interesante. Creo que me gustó esos ejemplos que pusiste porque, claro, está el funcional, está la parte de proyectos y el matricial, que el matricial se usa en muchas compañías, o sea, es bastante utilizado, yo diría.
Es de los más utilizados y adicionalmente dentro de Matricial, yo no profundicé mucho, igual el objetivo de esta charla es como aclarar algunos conceptos, pero no vamos a profundizar mucho en el tema, pero por ejemplo a nivel matricial yo puedo tener no solo esquemas, hay unos esquemas que llaman matricial débil o matricial fuerte, en donde digamos hay parte, únicamente una parte del tiempo en proporción se toma más para proyectos y la otra para lo que tiene que ver con la operación funcional digamos, del área de la compañía. Entonces, hay diferentes niveles de matricial, ¿sí me entiende? Pero Sí, en general, esos son los esquemas que se manejan en la empresa. perfecto. Y la otra parte que está ahí mencionada, que es portafolio, programas y proyectos, es porque dentro del entorno de proyectos, como se ve ahí en la gráfica, yo puedo tener muchos proyectos, pero cuando yo manejo muchos proyectos dentro de la compañía, es necesario que haya lo que se llama un portafolio de proyectos. Ese portafolio de proyectos es como, es como la inversión, es como donde se maneja toda la inversión de proyectos y que esto está alineado con la estrategia de la compañía. Es como que yo tengo manejo muchos proyectos, todos tienen que ir alineados con la estrategia, entonces para eso es necesario identificar que haya un portafolio de proyectos. Y después del portafolio de proyectos vienen los programas. Los programas de proyectos son básicamente grupos de proyectos que están relacionados y que se coordinan con un objetivo específico. Entonces, esos grupos de proyectos pequeñitos van con un propósito final de digamos, de una misión muy grande. O yo puedo manejar proyectos individuales y todos los proyectos de manera individual, yo les hago todo su proceso de implementación y demás, que ahora más adelante vamos a explicar eso, qué técnicas o qué marcos de trabajo hay para eso, y de esa manera yo puedo trabajar en la compañía. Entonces, dependiendo del tipo de organización, yo implemento, decido cómo quiero tener el entorno de proyectos y basado en eso asigno portafolio, programas o proyectos. Creo que, Interesante. Muy bien. no sé si hasta ahí vamos claros. Sí, yo creo que vamos, claro, me gustó esa parte. Por ejemplo, lo que hablaste de, claro, portafolio, programas, proyectos, y puedo tener uno, puedo tener muchos, tener una visión global de todos. Los tipos de organizaciones me parece excelente. Ahora, yo soy una compañía, yo Sí, estoy creciendo, tengo múltiples proyectos. Los hago, como decías, de pronto me funcionan, tengo problemas, tengo complicaciones, estoy creciendo, pero me interesa sí. lo que estás diciendo, me interesan estas metodologías. O sea, ¿qué debo hacer para yo tener esos estándares en mi compañía? Bueno, entonces vamos por el siguiente paso. Resulta que ahora yo quiero empezar a optimizar todo eso. Ya entiendo el esquema. Es importante que yo los proyectos los maneje con alguna metodología. Ahora, ¿qué es eso de las metodologías? Entonces son estándares. Son estándares que hay en el mercado y principalmente esos estándares que hay en el mercado, todos son internacionales. Y esos estándares que hay en el mercado pueden ir orientados a que yo organice la compañía para que todo internamente en la compañía esté en función de tener un buen servicio. Entonces hay un estándar que se llama ITIL 4, o ITIL, en realidad ITIL, sino que vamos en la versión número 4. Entonces hay un estándar que se llama ITIL, que es un marco de trabajo aceptado a nivel mundial para la administración de servicios TI, ¿cierto? Y ese marco de trabajo, que es uno de los, digamos, ahora en un momento vamos a aclarar un poco más o a detallar un poco más en qué consiste ITIL 4, me permite que yo tenga la organización, o sea, tanto desde la gerencia como el área de recursos humanos, como todo el área de TI, todo enfocado a que yo piense en pro de servicios y que todo eso lo maneje, digamos, con normas, con estándares y pueda tener una compañía orientada al tema de servicios. Entonces, ese es un estándar si yo quiero implementar la compañía, enfocarla hacia el tema de servicios. ¿Listo? Interesante. Si me alcanzó a escuchar, Juan Carlos, sí. Sí, 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 perfecto. Sí, Ok, ahí bueno. sí, claro. Ok, Bueno, listo, me parece que va bien ahí. pero entonces, espérame un momento. Ahora vamos con después de que yo puedo tener un estándar, un marco que se llama ITIL, que es enfocado a servicios, pero ahora existen otros marcos, otros frameworks de trabajo sobre los cuales yo puedo utilizar estándares para el manejo de proyectos. Uno de esos estándares es un estándar basado en una cosa que se llama, o en un libro, o en unas normas que se llaman el PMBOK.
El PMBOK es una norma que es de un instituto que se llama el Project Management Institute y que es muy conocida a nivel mundial porque está repartida en más de 170 países en el mundo, tiene traducciones en muchos idiomas, genera estándares, genera normas y demás. Y ese estándar es lo que a nivel global genera varias certificaciones. Una de esas certificaciones es el PMP, el Project Management Professional. Y ese PMP es una acreditación internacional que se avala para quien se certifica como director de proyecto senior. Digamos, esta certificación es básicamente enfocada a personas que han trabajado en proyectos durante mucho tiempo, pero que probablemente no han utilizado un estándar y demás y han manejado proyectos. Entonces, esto va a permitir como que la persona asuma normas que son importantes para poder implementar proyectos. Esta es la segunda. ¿Listo? Ok. Y hay otro tercer marco de trabajo, que no sé si usted ha escuchado eso de Agile. ¿Qué es eso de Agile? Muy como, suena mucho hoy día, ¿no? Suena mucho hoy día. Entonces, ese Agile suena mucho, ¿por qué? Porque resulta que antes los proyectos, cuando se implementaban los proyectos, en un proyecto yo definía el alcance del proyecto, definía el cronograma del proyecto y definía el costo del proyecto. Y entonces yo implementaba un proyecto y resulta que el proyecto perfectamente podía durar 6, 7, 8 meses y al cabo de que pasaba todo ese tiempo, yo le empezaba a entregar resultados o entregaba los resultados del proyecto al usuario final. Y entonces en muchos casos ya después de 7, 8 meses eso ya no aplicaba o ya era obsoleto. Entonces empezaron a implementar unas filosofías de trabajo y esas filosofías de trabajo, dentro de eso es el famoso Agile. Entonces ese Agile en todos los escenarios es una filosofía en la cual se supone que yo voy a empezar a entregar el trabajo al usuario final de manera, digamos, periódica, pero con todo un estándar, con unas características específicas y un estándar para que el trabajo lo pueda ver el usuario final y pueda tener mucho más control de lo que está recibiendo y sea mucho más flexible. Recuerde que en el anterior escenario yo implementaba alcance, costo, y alcance costo, el alcance del costo del proyecto y el cronograma, y cuando ya implementaba todo eso, hasta que no terminara, no tenían un entregable. Entonces eso fue cambiando y ahí apareció el Agile. ¿Listo? Correcto, ok. Sí, esta parte, esa filosofía ya se ha vuelto muy interesante, precisamente lo que tú dices, para que las compañías sean mucho más ágiles y directas para poder ver lo que está sucediendo. Pero como esa filosofía ya él nos hablas que está muy interesante, ¿qué metodologías tú puedes mencionar usando la filosofía Agile? Bueno, entonces hay muchas. Hay muchos, en algunos casos es importante aclarar otro tema ahí. Hay unos que son metodología. Cuando a uno le hablan de estándares, cuando uno le hablan de metodología, hay una diferencia. Cuando uno le hablan de metodología, significa que yo tengo que alguien creó esa metodología y yo sigo el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3 y obtengo un resultado final. Okay. Cuando uno le hablan de framework, de marco de trabajo, entonces lo que hacen es que son estándares o normas. Cuando usted le dice normalizar, significa que uno puede tomar lo que necesite de ese estándar o de ese marco de trabajo y lo puede utilizar dependiendo de las necesidades de su proyecto, ¿cierto? Okay. Entonces, existen metodologías de Agile y existen marcos de trabajo de Agile. Entonces, en la siguiente diapositiva, podemos ver diferentes, yo solo menciono aquí unas, pero existen muchas. Está Scrum, está Lean, está Kanban, está DevOps, está esa última que le menciono ahí es una normalización que hizo PMI. O sea, recuerda que hablamos de PMP, que está basado en el libro que se llama el PMBOK, ¿cierto? Ellos, eso está estandarizado por el Project Management Institute. Esa última, digamos, certificación que menciono ahí es un marco de trabajo asociado al PMP. Como yo le mencionaba hace un rato, todos los proyectos en PMP antes se trabajaban con un cronograma, un alcance y un costo, ¿cierto? Okay. Entonces,
ellos dijeron, listo, como está apareciendo en el mercado todo esto de Agile, entonces ahora vamos dentro de PMI, del Project Management Institute, vamos a agregar la forma de que esos proyectos los podamos hacer flexibles en el tiempo para poder hacer entregas parciales, o sea, poder ir teniendo producto terminado en el tiempo. Entonces, hay varias metodologías. Yo aquí menciono algunas. De las que más se escucha son Scrum, ¿cierto? De Lean también, Kanban, DevOps, y cada una tiene un propósito. Por ejemplo, bueno, hablemos ahí de una de las que aparece en la lista, por ejemplo, Kanban. Kanban es famosa por unos tableros y eso es una técnica que se creó en Toyota y que se utiliza para controlar el avance de trabajo en una línea de producción. Entonces, esa forma de trabajo ágil la implementaron para poder en líneas de producción trabajar. Y son unos tableros donde uno va diciendo, mire, tengo una columna donde tengo todas las tareas, todas las tareas son las que yo empiezo. Hay otra columna con la cual yo quiero saber, esta va en la fase 1 o fase 2 y terminado. Y entonces uno va moviendo las tareas de la fase, de la columna 1 hasta la columna final. Y cuando todas las tareas pasan a estar en la columna final, significa que ya voy terminando el proyecto o el trabajo. Entonces son metodologías y sobre una de estas vamos a profundizar ahorita en las siguientes diapositivas. Entonces, básicamente, así como les mencioné estas, hay muchas más. Ok, perfecto. O sea que esas son las metodologías usando la filosofía Agile. Correcto. Tengo diferentes y está la última que generó PMI, ¿cierto? Correcto. Lo del PMBOK para hacer la parte de, como quien dice, del PMI, pero Agile. Correcto. Listo, ya tenemos esas metodologías. Ahora, imaginémonos que soy una compañía de servicio. Entonces tú hablabas inicialmente que ITIL, ¿cierto? O ITIL es la que trabaja todo lo que son servicios. Entonces, ¿yo cómo puedo implementar, si soy una compañía de servicios, este tipo de metodología ITIL? Ok, entonces vamos a ver cómo hago yo, o sea, una breve explicación muy general, porque en realidad esto tiene certificaciones. Son muchos libros, sí. Son varias certificaciones, pero en principio, digamos que vamos a entender un poco cómo funciona ITIL. ¿Listo? Okay. Entonces, si me comparten, por favor, la diapositiva. Bueno, entonces, lo primero es, los servicios son la principal manera en que las organizaciones crean el valor para sus clientes. Recuerde lo que le mencionamos antes. Todo el mundo habla de servicios y todo el mundo, y un servicio se compone de utilidad y garantía. Yo tengo que, cuando ofrezco un servicio, tengo que asegurar que esas dos cosas existan. Entonces, dentro de una compañía, cuando yo estoy organizando la compañía para trabajar con ITIL, yo no solo debo trabajar el proyecto o, digamos, la tarea puntual que le voy a entregar al cliente para que sea orientada al servicio. Yo tengo que trabajar diferentes áreas de la compañía para que se enfoquen en función del servicio. Entonces, hay unos grandes procesos o unas grandes, llamémoslo así, dimensiones que se manejan dentro de la compañía para poder que se pueda empezar a trabajar y orientarse a ITIL. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a revisarlas. En esta diapositiva que aparece ahí, vemos un diagrama, no sé si es claro, ahí aparecen lo que se llaman las 4 dimensiones de la gestión de servicios. Entonces, en la compañía dicen, según ITIL, yo debo tener la compañía orientada en organizaciones y personas, información y tecnología, que es el número 2 que aparece ahí en la gráfica, socios y proveedores y flujos de valores y procesos. ¿Qué maneja cada parte? Entonces, cuando hablamos de organizaciones y personas, significa que yo dentro de la compañía, a nivel de organizaciones y personas, debo tener claro todo lo que es funciones, responsabilidades, comunicaciones, definición de roles y los modelos de prestación de servicio que voy a tener en la compañía. Cuando hablo a nivel de información y tecnología, entonces es dentro de la tecnología, hay un tema muy importante a nivel de tecnología y es que es el conocimiento. Entonces es importante que yo todo lo que haga internamente en todas las áreas de la compañía garantice que existan bases de datos de conocimiento para poder después tener el control. Como dicen por ahí,
las personas pasan, pero el conocimiento se queda, ¿cierto? O la información se queda. Entonces, por eso el objetivo, una de las estrategias o de las dimensiones importantes que maneja ITIL es que yo deba tener toda la información el conocimiento de toda la información, repositorios de información, ¿listo? Automatizar lo más que pueda. Entonces, otra filosofía de ITIL es yo debo internamente en la compañía automatizar lo más que se quiera y agilizar. ¿Para qué me sirve la tecnología? Pues primero para automatizar y para poder agilizar todos los procesos de prestación de servicios. Entonces, por eso lo consideran otra dimensión. Hay otra parte también importante que es la tercera dimensión, que es la que se llama socios y proveedores. Esa dimensión de socios y proveedores es básicamente, yo no trabajo solo. Yo como compañía normalmente tengo socios de la compañía, o yo puedo tener proveedores con los cuales trabaje para hacer implementación de cosas. Entonces yo tengo que alinear la compañía para que haya una relaciones y organización con esos terceros, tanto con los socios como con los proveedores. Entonces debo organizarlo de esa manera. Debo que, por ejemplo, tener contratos, debo tener acuerdos de servicio, debo tener condiciones de trabajo para cuando hago todo ese ejercicio con mis partners o con mis proveedores. Entonces eso, digamos que lo tengo que manejar. Más adelante le explico cómo se va a manejar todo eso. Y por último, en la cuarta dimensión de la gestión de servicios, yo tengo, ahí sí viene todos los procesos que tiene la compañía con el fin de crear valor, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué significa eso de todas las cositas que yo voy a tener para crear valor. Aquí, a nivel general, todo lo que contempla ITIL, a nivel de las 4 dimensiones. ¿Listo? Ok. Viene otro tema muy importante cuando yo quiero hacer todo el proceso de certificación y de trabajar la compañía con enfocada a servicios, y es el sistema de valor de servicio. Entonces, el sistema del valor de servicio tiene unos componentes. Son como capas que yo debo garantizar que funcionen en la compañía para poder ofrecer valor. Si usted se da cuenta al inicio, en esta gráfica, dice, aquí yo tengo todas las oportunidades, yo ingreso a esos bloques, proceso todo y entrego al final valor, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son digamos, esas capas que maneja el sistema de valor de servicio? Uno, se llaman los principios rectores. Entonces, esos principios rectores son son las recomendaciones que debe seguir la compañía siempre para que se pueda enfocar en temas de servicios. Entonces, esos principios rectores, ahí son 7 los principios rectores, y entonces uno de esos llega y dice, yo quiero centrarme en el valor. Siempre pensemos en que debemos estar centrados en el valor. Lo otro es, si yo quiero hacer algo y si yo necesito modificar algo y yo ya tengo algo hecho, pues no empiece de cero, trate de mejorar lo que ya tiene, excepto que tenga que completamente cambiarlo, ¿cierto? Lo otro es que siempre haya realimentación. Se debe trabajar y se debe pensar siempre de manera integral. Las cosas se deben realizar de manera sencilla y práctica. Y siempre debo estar pensando en optimizar y en automatizar. Entonces son 7 principios guía que tiene ITIL para que todos dentro de la compañía lo tengamos claro a la hora de ir actuando en nuestras respectivas áreas. Buenísimo. La otra capa que maneja ITIL es la gobernanza. Entonces siempre debe haber siempre todas las organizaciones deben estar dirigidas y deben estar controladas. ¿Y cómo se dirigen y se controlan? A través del monitoreo y la evaluación. Entonces, ahí hace énfasis en que siempre debe haber cabezas que estén monitoreando, que estén dirigiendo y que deben estar evaluando qué es lo que está pasando con la organización. Viene una tercera parte de ese cuadrito, esa figura que aparece ahí de la cadena de valor de servicio. Esa cadena de valor de servicio son tareas. Aquí es donde viene toda la parte práctica. Son todas las tareas que yo debo realizar para que todas esas actividades para poder entregar un producto o un servicio. Y esas tareas y esas actividades que yo debo realizar las debo aplicar a unas prácticas, porque todo va basado en las prácticas. Entonces, hay 38 prácticas que yo puedo involucrar. Recuerde que esto es un marco de trabajo, no es obligatorio, pero existen, ITIL relaciona 39, 38 prácticas que yo puedo tener dentro de la compañía y yo puedo organizar basado en esa cadena de valor. Ahorita miramos qué es eso de la cadena de valor.
Y por último, la última capa, ya hablamos de las prácticas, ya hablamos de la cadena de valor y por último, siempre debemos mantener mejora continua. Entonces son en eso consiste el sistema de valor para poder implementar ITIL dentro de la compañía. No sé si hasta ahí va más o menos claro. Sí, se entiende, se entiende. O sea, toda esa parte, las diferentes grupos, el feedback y todo, vas bien. O Bueno, sea, perfecto. es un tema bastante interesante porque es profundo. Ya estamos entrando Sí, en cada tema, en cada capa, como que vamos llegando hasta que ya está la operación, los diferentes niveles, las diferentes metodologías. correcto. Y lo que tú dices, no quiere decir que hay una única y que esa es la que la compañía va a tomar, sino que depende la compañía, depende el servicio que ofrece, se va acomodando, Correcto. usando obviamente la metodología y los estándares. Bueno, correcto. Y entonces ahora nos queda solo una partecita de esto y es eso que se llama, eso que mencioné ahí que decía la cadena de valor de servicio. Recuerde que yo le dije que son una cantidad de actividades, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me hablan de una cantidad de actividades, eso quiere decir que ya nos vamos a ir a esta última gráfica que es eso, el tercer componente grande de ITIL que se llama la cadena de valor. Entonces, si es un listado de actividades, yo debo en ese listado de actividades hacer un plan, una planificación, un diseño, si es necesario soportarlas, entregar el producto y finalmente, recuerde que todo empezaba con la demanda y todo termina en generar valor, ¿cierto? Y esto aplica dentro de la compañía. Y recuerde que en la gráfica anterior, en la que estoy visualizando aquí, dice que hay un montón de prácticas, ¿cierto? Ok. Esas prácticas son las prácticas a las cuales se les debe aplicar la cadena de valor de servicio, ¿sí? Entonces, y esas prácticas a las cuales yo debo aplicar la cadena de valor de servicio, recuerde que es planear, mejorar, hacer diseño, construir, entregar y soportar. Es como si fuera un proyecto, más o menos. Pero entonces ahora viene ¿cuáles son las prácticas? Todas las prácticas tienen que ver con temas funcionales dentro de la compañía, ¿cierto? Entonces, existen tres tipos de prácticas. Esos tipos de prácticas son las que aparecen aquí a la izquierda, dice prácticas de gestión de servicios, ¿sí? Hay otras prácticas que se llaman prácticas de gestión técnica y en la derecha aparece prácticas gerenciales. Entonces, si se da cuenta, eso cubre toda la compañía. Y esas 34 prácticas a las cuales yo le debo aplicar esa cadena de valor de servicios, llamándolo así como muy general, a cada una de las prácticas yo le tengo que aplicar la planeación, la mejora, la contratación, el diseño, la construcción y la entrega y el soporte. Entonces, mencionemos, por ejemplo, unas al azar. Digamos que yo quiero, en práctica de gestión de servicios, normalmente las compañías tienen el Service Deck o lo que llaman un NOC o lo que llaman una mesa de ayuda, ¿cierto? Entonces, si yo quiero implementar la mesa de ayuda dentro de la compañía, tengo que hacer la planificación, tengo que ver cómo va a funcionar, tengo que hacer un plan de trabajo, tengo que ver cómo lo voy a implementar, tengo que ejecutarlo para poder tener la mesa de ayuda implementada y todo eso es un servicio enfocado, todo eso es un producto, recuerde que todo me genera valor, es un producto que se llama Service Desk y que es para la gestión interna o digamos, para poder hacer atención de gestión interna de nuestros clientes internos o de clientes externos. Entonces ahí aplico todo lo que se llama, digamos, la cadena de valor de servicios en las prácticas de gestión de servicios. Y así como está esta, hay 34. Y Wow. no todas son operativas, hay unas que son gerenciales, como usted lo ve aquí, hay unas que tienen que ver con el portafolio de productos. Entonces, si yo voy a vender, si yo tengo en mi portafolio de productos 10 productos o 15 productos, lo lógico es que lo debería manejar para poder administrar ese portafolio de productos con una metodología y un estándar, ¿listo? Con unas Okay. normas, llamémoslo así. Entonces, ahí en general, es un barrido muy general de cómo funciona ITIL. ¿Listo? Interesante. Bastante interesante y claro, obviamente estamos haciendo solo un pequeño brief de la información porque Correcto. estamos hablando que obviamente cada una de estas metodologías es un mundo interesante para cada proyecto y para cada opción que se tenga. Así es, correcto. Ok, o sea que ya tendríamos entonces todo a nivel de servicios para la implementación con ITIL, ¿correcto? Correcto.
Listo. Entonces ahora vámonos, hablémonos, yo sé que estamos cortos de tiempo, que son temas bastante intensos, pero vale la pena que nos cuentes ahora, si yo quiero, tú nos estábamos hablando de los proyectos, ya hablamos de servicios, ahora vamos a hablar de un proyecto en todo lo que nos estabas hablando sobre el PMBOK, ¿cierto? Y Correcto. cuéntanos más sobre ese PMBOK, sobre ese PMP y sobre quién es PMI para poder entender mejor. Listo, perfecto. Entonces ahora yo les había hablado que existe otro estándar con el cual yo puedo manejar proyectos y es el estándar basado, mire, disculpen ahí que en la presentación se fue un 8 de más, no es que exista un PMP 8, es que se fue el 8 de más. Entonces, en el PMBOK, cuando yo tengo el PMBOK, recuerden que el PMBOK es un estándar funcional de Project Management Institute. Y ese estándar es el que, digamos, abarca todas las normas o el estándar para poder implementar los proyectos basado en PMP. Ahora, el PMI, el PMI es una asociación de profesionales sin ánimo de lucro con el fin de convertir la gerencia de proyectos como actividad indispensable para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. Y PMI tiene una cantidad de certificaciones. Si ustedes se dan cuenta, dentro de esas está el PMP, es una de las certificaciones, es Project Management Professional, que es para poder hacer el manejo de proyectos con el estándar de PMBOK. Entonces, en el estándar de PMBOK, ¿cómo funciona el ciclo de vida de un proyecto? El ciclo de vida de un proyecto tiene básicamente 5 fases. Empieza el proyecto, el inicio, la planeación, la ejecución, monitoreo de control y cierre. Son como 5 fases en las cuales yo trabajo los proyectos. Y si ustedes observan la gráfica que está en la parte superior derecha, en la ejecución y en monitoreo y control hay realimentaciones porque siempre hay que estar haciendo monitoreo y control, y en la ejecución de la parte de monitoreo y control puedo yo volver a reprocesar para ejecutar o yo puedo reprocesar para hacer cambios en planeación. Entonces, por eso es importante, digamos, esto es entender digamos, las 5 fases que se manejan los proyectos es importante. Y Okay. adicionalmente, los proyectos se manejan, como le mencionaba, alcance, tiempo, costo, ¿cierto? Resulta que además de alcance, tiempo y costo, en la guía del PMBOK, entonces también consideran otras cosas, y es los riesgos y los recursos. Ahora vámonos a ver qué es eso de si yo quiero implementar un proyecto. Hay 2 conceptos que son súper importantes en el tema del PMBOK. Lo primero es que yo guardo los procesos, los mismos que hablamos hace un rato, que eran inicio, planeación, ejecución, control, seguimiento y cierre. Pero adicionalmente, si yo quiero ser un gerente de proyecto integral, yo debo en el proyecto manejar lo que se llaman 10 áreas de conocimiento. Entonces, esas 10 áreas de conocimiento son las que aparecen aquí: alcance, tiempo, costos, calidad, recursos. Si yo soy el gerente del proyecto de un proyecto y lo estoy manejando con este estándar, yo debo tener claro o debo hacer el análisis de estas 10 áreas de conocimiento para mi proyecto. No es mandatorio, pero es lo ideal. ¿Listo? Recuerden que aquí no es una metodología, son prácticas. ¿Listo? Práctica, ok. Ahora, ya teniendo los grupos de proyectos y teniendo las áreas de conocimiento, entonces se arma una matriz. Esa matriz, no sé si, bueno, no sé qué tanto se alcance a ver, pero pues creo que sí alcanza a ser un poco clara. Si ustedes se dan cuenta, la columna número 1 es lo que se llaman las áreas de conocimiento. Entonces tenemos 10 áreas de conocimiento que maneja el PMBOK y tenemos 5 áreas de lo que se llama 5 grupos de procesos, que son los mismos que mencionamos hace un rato: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre. ¿Listo? Y dentro de cada uno de esos grupos, de esos 5 grupos de procesos, yo coloco procesos más pequeñitos. O sea, ¿qué significa esos procesos más pequeñitos? Esos procesos más pequeñitos significa que cada uno de esos procesos, un proceso, ¿por qué se identifica? Un proceso siempre tiene una entrada, tiene una salida, e internamente en el proceso yo le aplico lo que se llama una técnica o una herramienta para obtener el resultado, ¿cierto? Hagamos el caso, el ejemplo, únicamente un ejemplo con el primero. Digamos que yo voy a empezar un proyecto. Entonces, cuando yo voy a empezar un proyecto, hay una cosa que yo debo obtener y se llama el acta de constitución del proyecto. Por eso está aquí en donde se llama el proceso, el inicio.
cuando yo quiero implementar el acta de constitución del proyecto, primero, ¿qué necesito? Yo necesito tener claro cuáles son digamos, el alcance general del proyecto. Entonces, alguien me tiene que pasar, debo tener claro cuál es el alcance general. Aquí yo no estoy yendo al detalle, yo debo tener claro cuál es el alcance general, quiénes van a ser los involucrados en el proyecto, cuál es el objetivo o costo general del proyecto, si hay algún riesgo general, algunas consideraciones generales. Y entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el input? Toda esa información. ¿Qué proceso yo? ¿Aplico técnicas o formatos o herramientas para poder generar ese acta de constitución del proyecto? ¿Y cuál es la salida? El acta de constitución del proyecto firmada. Entonces, aprobada. Entonces, cuando yo hago todo eso, cada uno de estos procesos que se están mencionando aquí, cada uno de los que, por ejemplo, aquí en inicio hay uno, aquí en planeación hay uno, pero debajo de planeación, a nivel de alcance, si se da cuenta, son 4. Entonces, en cada uno es un proceso. Entonces, en cada uno de esos procesos yo tengo una entrada, le aplico unas técnicas o unas herramientas que pueden ser algunas son complejas, algunas son sencillas, y obtengo un resultado. Y con eso yo armo todo el escenario del proyecto para poder hacer el cronograma, para poder controlar los tiempos, para poder controlar los costos, la calidad, los recursos, conocer el tema de administración de recursos, comunicaciones, y poder navegar dentro de las 10 áreas de conocimiento para poder llegar al final al cierre del proyecto. No sé si esquemáticamente la forma matricial es fácil de entender. Sí, se ve bien la matriz, se entiende bastante bien y creo que es muy buena para poderse ubicar en cada faceta y cómo lo puedo llevar. Ahora, correcto. Ese es todo lo que es la parte a nivel de proyectos basado en el PMI, ¿correcto? De las metodologías que manejan ellos. Es correcto. Es la versión muy rápida, llamémoslo así, es la versión muy sencilla, pero es para que todos estemos en contexto de que el manejo de proyectos con estándares es un proceso que hay que seguir. O sea, no es tan sencillo como decir, venga, yo hago un inicio, planifico en un cronograma sencillo y demás. No, hay que seguir unas normas. Claro, y además cuando son proyectos de diferente nivel, proyectos nacionales, internacionales, donde Correcto. tiene diferentes culturas, diferentes lenguajes, idiomas, y al final que todos tengan que estar sincronizados, es bastante importante y es crucial tener todo este tipo de metodologías aplicadas para el desarrollo de cualquier proyecto. Ahora, Rodolfo, tú mencionaste antes en el tema de Agile, estuviste comentándonos que los diferentes frameworks, ¿cierto? Y uno de los frameworks que mencionabas, inclusive creo que era el número 1, hablas de Scrum. Y Scrum, muchas compañías que desarrollan software, inclusive nosotros, TelOnline, que tiene el departamento de desarrollo, usan ese tipo de metodología, ese framework, ¿cierto? ¿Por qué no nos cuentas, ya que estamos finalizando, llegando al final? Inclusive aquí tengo unas preguntas que nos están haciendo en las redes sociales, pero cuéntanos algo como resumido sobre este framework, sobre Scrum. Bueno, listo, perfecto. Entonces vámonos al framework de Scrum. Digamos que es un marco de trabajo igual, no es un marco de trabajo en el cual se utiliza, es muy común para el tema de desarrollo de software. Se utiliza para equipos de trabajo no superiores a 9 personas. Los equipos son autogestionados y hay unos roles. En la siguiente gráfica creo que le hago el resumen de cómo funciona toda la lógica. Como le mencioné hace un rato, la metodología ágil es para que yo pueda entregar resultados que pueda ver el usuario final en periodos de tiempo máximos de 30 días. Entonces, el compromiso es, yo armo paquetes de trabajo donde, digamos, actividades donde yo cada 30 días por mucho estoy entregando resultados para que lo vaya viendo el usuario final. Y de esa manera, si el usuario final hace ajustes o lo que corresponda, vuelve y se reprocesa, pero yo estoy teniendo realimentación de parte del usuario cada vez que haga una entrega de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona eso? Este es como el resumen. Existe un repositorio de requerimientos, como el pedido al niño Dios. Y ese repositorio de requerimientos es lo que se llama el Product Backlog. Ese Product Backlog yo puedo tener, haciendo la analogía, digamos que pueda tener, no sé, 200 requerimientos en el Product Backlog. ¿Quién se encarga de poder hacer la recopilación de esos requerimientos?
hay un rol en la metodología, en el marco de trabajo que se llama el Product Owner. Ese rol es el único rol que se está comunicando con todos los usuarios finales con el fin de hacer la recopilación de todos los requerimientos. Y todo eso se prioriza y se coloca en el Product Backlog, que es como lo que yo le mencioné, el pedido al niño Dios. Ahora, ¿qué sucede después? Después de que yo tengo el Product Backlog, entonces existe yo necesito hacer entregas parciales. Entonces, de ese Product Backlog, yo digo, mire, yo necesito, voy a empezar a tomar por partes. Digamos que tomo 10 actividades de las 200. Esas 10 actividades son las que yo voy a hacer la entrega al cabo de N cantidad de tiempo, de 20 días o de 30 días. Eso se llama un sprint. Entonces existe lo que se llama el Sprint Backlog. Entonces, ese Sprint Backlog significa que yo tomé las 10 actividades, las 200 que tuve en el Product Backlog, y esas son las actividades que se van a trabajar en un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo no puede ser superior a 30 días. En ese periodo de tiempo, ¿qué pasa? El equipo de desarrollo, hay otros roles involucrados ahí. Uno que se llama el Scrum Master y el otro que se llama el Development Team. Entonces, ese Development Team y el Scrum Master son los que se encargan de que todo eso funcione. ¿Listo? Cuando hablamos de Development Team, son pues el equipo de desarrollo principalmente, pero no es que sean solo desarrolladores. Ahí hay personas que hacen desarrollo, puede haber personas que hacen test, puede haber personas que hacen pruebas funcionales internas, todo lo que se necesite para poder entregarle al usuario final. Y el Scrum Master es el canal de comunicación, o como él es un facilitador, no es el jefe. Aquí no existe la figura del jefe. Es como un facilitador que hace que tenga comunicación, por ejemplo, con el Product Owner para poder ver los resultados de todo lo que realiza el Development Team en ese periodo de tiempo. Y tienen algunas reglas. Entonces hay unas reglas que deben ser obligatorias. El equipo de desarrollo, todo el equipo de Scrum se debe reunir siempre 15 minutos todos los días durante los 30 días para poder determinar qué se hizo, qué se va a hacer y si se ha tenido inconvenientes o no. Entonces, eso es lo que se tiene, digamos, es parte del marco del trabajo, de las tareas que se deben realizar. Y el Scrum Master tiene que, dentro de sus actividades, tiene que estar haciendo el seguimiento de cómo va el avance. Es como, no es un jefe, sino es como estoy sincronizado con todas las personas. Es decir, que todo el equipo de trabajo tiene que ser autogestionable. Y al final se entrega, cuando ya pasan esos 30 días o el tiempo que se determinó para poder entregar ese Sprint Backlog, entonces el equipo hace la entrega, hace un sprint review de cómo nos fue en la revisión, hace un sprint retrospective, que es ver qué puedo mejorar, y le entrego todo al cliente final. O sea, yo le entrego el trabajo al cliente final. Y después, ¿qué va a pasar? Vuelve y se repite el ciclo. Voy y tomo otras. Si hay ajustes, ¿qué pasa? Se viene y se realimenta todo con el Product Owner, se empiezan y se cambian prioridades, se modifica el Product Backlog y vuelve y se generan otras 10 tareas o N cantidad de actividades para repetir el ciclo. Y de esa manera se va entregando al usuario final el producto terminado, digamos, el producto para que lo vayan con el visto bueno, y yo voy teniendo interacción máximo cada 30 días para poder ir haciendo entregables. Dentro del marco de trabajo yo puedo tener tantos equipos de Scrum como quiera, es decir, yo puedo tener tantos sprints simultáneamente como se quiera, para poder adelantar trabajo, para poder trabajar sincronizadamente y para poder avanzar en más tareas del backlog de manera, digamos, más rápida. Entonces, no sé si eso hace como la generalidad de cómo funciona Scrum. Sí, se entendió muy bien. Se entendió muy bien y claro, en un corto tiempo lo explicaste bastante bien. Creo que no solamente lo que fue la parte de Scrum, sino todo lo que fue ITIL, todo lo que es la parte del PMP y todas estas metodologías que son bastante interesantes para los proyectos, para ayudar al crecimiento de las compañías. Ya, obviamente, un tema tan grande no se puede hacer en 30 minutos, Rodolfo, pero lo has hecho bastante bien, muy bien resumido. Sin embargo, antes de irnos y despedirnos, tengo preguntas y creo que son preguntas bastante interesantes. Aquí estoy viendo en las redes sociales que tengo una pregunta. Me dice
¿qué perfil debe tener una persona que vaya a trabajar con estas metodologías? Creo que es bastante interesante, ¿no? Para que se acople a la metodología. ¿Cuál es el perfil? Bueno, lo primero es que esto está enfocado, en realidad hay diferentes perfiles dependiendo de la metodología que uno vaya a utilizar. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar en metodología de PMP, entonces o sea, el del PMBOK, entonces está orientado a profesionales principalmente que ya hayan tenido experiencia. Si yo me quiero certificar como PMP, yo debo ser un profesional que ya haya tenido experiencia. PMP significa Project Management Professional Senior. Entonces, yo debo ya tener experiencia en haber trabajado con proyectos si lo quiero hacer y pues profesional cualquier área, o sea, lo podría hacer cualquier profesional. O ¿Listo? sea, que viene bastante interesante. O sea, que no quiere decir que si yo no tengo experiencia puedo sacar ya el PMP. No, debo tener experiencia para No. poder obtener el PMP, En ¿correcto? el caso del PMP funciona así. Para yo poder obtener el PMP, yo debo demostrar 4.500 horas de haber trabajado en proyectos durante los últimos 6 años. Y esa experiencia se tiene que relacionar en formatos y demás que solicita PMI y ellos validan la experiencia. O sea, llaman, si yo reporto las 6.000 horas, yo debo informar en qué proyecto, quién fue la persona que estuvo a cargo, el jefe, lo que corresponda, y ellos pueden llamar para poder verificar esa experiencia. Adicionalmente, tiene uno que tomar un curso formal de mínimo 35 horas de conocimiento en cómo funciona la metodología, que también debe estar certificado con entidades que dictan esas capacitaciones y que están, digamos, certificadas, avaladas o son partners de PMI. Entonces, en ese caso, cumplen esas dos condiciones y le entregan a uno la certificación. La certificación es vigente por 3 años. ¿Listo? Ok. En el caso, por ejemplo, de Scrum, yo puedo empezar el proceso, no tengo ningún requerimiento previo, o sea, ninguna condición previa. Yo puedo ser profesional o no, pero puedo hacer el proceso y hay un grupo de certificaciones con las cuales yo puedo trabajar. Hay uno que se llama Foundation, luego recuerde que cuando hablamos de Scrum, yo le mencioné hay unos roles, decir que era el Product Owner, ¿cierto? Entonces yo me Sí. puedo volver un especialista en Product Owner, en ser el Product Owner, o yo puedo ser un especialista en Scrum, ¿sí? Ok. Entonces yo puedo certificarme en el rol que yo vaya a tener dentro de la metodología que se aplique en la compañía, dentro de los roles que yo tenga dentro de la compañía y puedo obtener la certificación que yo quiera. Ahí no hay, al igual que en ITIL, no hay, digamos, requerimiento básico de experiencia ni demás. Ok, bueno, bastante interesante. Ahora tengo otra pregunta que va relacionado con lo que dijiste, pero me parece que suma más aquí algo. A Si ver, quisiera estar certificado, ¿cuál es el proceso? ¿Es una organización o son múltiples? Creo que ya lo has respondido, pero es importante que lo resumas, lo aclares. claro, son múltiples. O sea, una cosa es certificarse con PMI, digamos, yo quiero obtener la certificación. Igual funciona con todas las certificaciones. Entonces, si yo quiero con el Project Management Institute, yo quiero certificarme, en una de los slides le mencioné como 6 o 7 certificaciones que ellos ofrecen. Si yo quiero certificarme con ellos, entonces tengo que hacer el proceso con PMI. Si yo lo quiero hacer con ITIL, hay entes certificadores, ellos tienen partners en diferentes partes del mundo y yo hago el proceso para tomar el curso de, digamos, de conocimientos, dependiendo de la certificación, y después aplicar el proceso de certificación. Y lo mismo aplica con las filosofías, llamémoslo así. Ok, bastante interesante, Rodolfo. Creo que es un tema muy completo. Creo que se puede expandir muchísimo lo que tú decías. O sea, cada certificación es un libro así, ¿no? Como el PMBOK, que es bastante grande, que hay que estudiar mucho. O sea, son certificaciones muy interesantes, hay que estudiar, pero vale la pena, ¿verdad? Porque ayuda en la estructura, la organización para la compañía y todo lo que hablamos al inicio para mejorar costos, para los procesos, los challenges que se encuentren en los diferentes proyectos, en el servicio de los clientes y obviamente fortalecer la compañía para su crecimiento. Rodolfo, Correcto. muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación, súper bien, súper claro, excelente. Esperamos volverte a ver pronto acá en las diferentes presentaciones. Si tenemos muchos requerimientos sobre ITIL o sobre PMP o sobre Scrum, te estaremos llamando para hablar o de pronto con uno de tus ingenieros o con parte de tu equipo para que nos compartan más sobre las experiencias de ustedes día a día de todos estos procesos. Claro que sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación.
Excelente, Rodolfo. Entonces recuerden que estábamos trabajando lo que son marcos de trabajo para la implementación de proyectos, pero lo interesante es para lograr el éxito en proyectos y en todo lo que se está trabajando. Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en este programa o en este webinar de Tel Online sobre tecnología y telecomunicaciones, y los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, a través de las diferentes redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram, y también inscríbanse en el canal de YouTube para que estén informados y notificados sobre todos los nuevos programas que estamos trabajando y tratando con experiencia sobre tecnología y telecomunicaciones. Tenemos invitados especiales internos en nuestra compañía, invitados expertos en temas de diferentes áreas con proveedores que trabajamos, y también invitados como clientes que vienen y comparten con nosotros todas sus experiencias. Los esperamos el próximo jueves, como siempre, en los próximos programas sobre tecnología y telecomunicaciones. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Rodolfo, muchas gracias, ingeniero, y nos vemos la próxima vez, y que tengas un excelente día.